Una contable de Madrid, atrapada en una vida de números y rutinas, sufre un accidente en una carretera solitaria que la lleva a una experiencia sobrenatural de luz y amor. Lo que descubre desafía todo lo que creía saber y cambia su vida para siempre. Me llamo Elena Ruiz Martínez y nunca pensé que un día común de abril cambiaría mi vida para siempre. Siempre fui una persona práctica, alejada de misticismos y creencias espirituales. Mi vida transcurría entre las paredes de mi despacho, en Madrid, donde trabajaba como contable en una empresa multinacional, un trabajo que había elegido por su estabilidad y previsibilidad, no por pasión. A mis 35 años, había construido una vida que muchos considerarían exitosa. Un apartamento en el barrio de Salamanca, un cargo respetable en mi empresa y un círculo social reducido pero estable. Sin embargo, había algo que faltaba, un vacío inexplicable que ni los ascensos ni las cenas en restaurantes de lujo podían llenar. Aquella mañana de primavera, mientras conducía mi viejo Seat León por las carreteras serpenteantes de Castilla y León, mi mente divagaba entre números y balances pendientes. El aire fresco entraba por la ventanilla entreabierta, trayendo consigo el aroma de los campos recién florecidos. Había decidido tomar la ruta más larga hacia una reunión en Valladolid, algo inusual en mí, que siempre optaba por el camino más directo y eficiente. El coche avanzaba por la carretera secundaria mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, pintando el cielo con una paleta de colores que nunca antes había apreciado realmente. Las sombras largas de los árboles creaban patrones hipnóticos sobre el asfalto y el rocío de la mañana brillaba como diminutos diamantes sobre la hierba. Nunca había prestado demasiada atención a los pequeños detalles de la vida. Las flores silvestres que bordeaban la carretera, el canto de los pájaros que se mezclaba con el rumor del motor o el modo en que la luz del sol bailaba entre las hojas de los árboles. Era como si viviera en piloto automático, siguiendo una rutina que me había autoimpuesto sin cuestionarla. Mi padre, Antonio, que había fallecido hacía apenas 2 años, solía decirme mientras trabajaba en su pequeño taller de carpintería: Elena, la vida es más que números en una hoja de cálculo. Le recuerdo con sus manos ásperas por el trabajo, pero con una sonrisa siempre genuina en su rostro. Cuando murió, una parte de mí se cerró aún más al mundo. Me sumergí en el trabajo como mecanismo de defensa, evitando procesar el dolor de su pérdida. En mi escritorio guardaba la última foto que nos tomamos juntos, en la que aparecíamos sonriendo durante una comida familiar, él con su característica camisa a cuadros y yo con un traje de ejecutiva que ahora me parecía ridículamente formal, para una reunión familiar. Esa foto era un recordatorio constante de las diferentes formas en que ambos habíamos elegido vivir la vida. Aquella mañana de abril, sin embargo, algo era diferente. Tal vez fue la manera en que la luz del amanecer teñía el cielo de tonos rosados y anaranjados, o quizás era simplemente que mi cuerpo presentía lo que estaba por venir. Una sensación extraña, como un hormigueo en la nuca, me acompañaba desde que salí de casa. Me había despertado más temprano de lo habitual, sobresaltada por un sueño que no podía recordar completamente, pero que había dejado una impresión profunda en mi ánimo. En él, mi padre aparecía en su taller, trabajando en una pieza de madera que nunca terminaba de tomar forma. Me miraba con esos ojos sabios suyos y me decía algo que no podía recordar, pero que había dejado una sensación de urgencia en mi pecho. Durante el desayuno, había roto mi rutina habitual de café rápido y tostadas. En su lugar, me senté en el balcón de mi apartamento y observé cómo la ciudad despertaba. Los primeros rayos de sol se reflejaban en las ventanas de los edificios y el aroma del café recién hecho me transportó a los domingos de mi infancia, cuando mi padre preparaba el desayuno para toda la familia. Mientras conducía, mi mente vagaba entre recuerdos y pensamientos sobre el futuro. La reunión que tenía en Valladolid era importante, una presentación de resultados trimestrales que había preparado meticulosamente durante semanas. Sin embargo, por primera vez en mi carrera, los números y gráficos me parecían insignificantes en comparación con la belleza del paisaje que me rodeaba.
Lo que sucedería en los próximos minutos cambiaría por completo mi perspectiva sobre la vida, la muerte y todo lo que creía conocer sobre la realidad. Pero en ese momento, mientras ajustaba el espejo retrovisor y comprobaba la hora en el panel del coche, era solo Elena, la contable, la escéptica, la mujer que creía tener todo bajo control. El reloj marcaba las 7:15 de la mañana cuando noté algo extraño en el ambiente. El aire parecía más denso, como cargado de electricidad, y los colores del amanecer se intensificaron de una manera que nunca había visto antes. Mi corazón comenzó a latir más rápido y una sensación de anticipación se apoderó de mí. Poco sabía que el universo tenía otros planes para mí, planes que transformarían cada fibra de mi ser y me llevarían a cuestionar todo lo que alguna vez di por sentado. La Elena que conducía por esa carretera solitaria estaba a punto de emprender un viaje que iba mucho más allá de su destino físico en Valladolid. El camino se estrechaba a medida que avanzaba por la carretera secundaria. Los campos de Castilla se extendían hasta donde alcanzaba la vista, como un mar dorado mecido por la brisa matutina. Mi Seat León, fiel compañero de tantos viajes, ronroneaba suavemente mientras negociaba las curvas sinuosas que serpenteaban entre colinas suaves. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear el parabrisas, formando pequeños riachuelos que distorsionaban mi visión del mundo exterior. Era una lluvia diferente, casi mística, que parecía brillar con una luminiscencia propia cuando los rayos del sol la atravesaban. El arco iris, que se formó en el horizonte, parecía más vibrante de lo normal, como si alguien hubiera aumentado la saturación de los colores del mundo. Mi mente vagaba entre los recuerdos de la última conversación que había tenido con mi madre la noche anterior. María, siempre preocupada por mi soledad autoimpuesta, había insistido en que necesitaba vivir más y calcular menos. Sus palabras, aunque entonces las había descartado con un gesto de fastidio, ahora resonaban en mi cabeza con una nueva claridad. Elena, cariño, había dicho mientras preparaba la cena en su pequeña cocina en el barrio de Lavapiés. La vida no es una hoja de Excel. No puedes controlar cada variable, no puedes predecir cada resultado. El aroma del sofrito que preparaba llenaba el ambiente, mezclándose con el olor a tomillo del pequeño huerto que mantenía en su ventana. La radio del coche comenzó a emitir una extraña interferencia, un zumbido que parecía aumentar y disminuir en intensidad. Intenté cambiar de emisora, pero el sonido persistía, como si quisiera comunicar algo que no podía comprender. Las agujas del tablero también empezaron a comportarse de manera errática. La del combustible oscilaba entre lleno y vacío, mientras que el velocímetro marcaba velocidades imposibles. El cielo, que momentos antes había estado salpicado de nubes rosadas y doradas, comenzó a adquirir un tono peculiar, como si una aurora boreal hubiera decidido manifestarse en plena meseta castellana. Las líneas de la carretera parecían brillar con una fosforescencia tenue, y el aire dentro del coche se volvió denso, casi tangible. Mis manos aferraban el volante con más fuerza de la necesaria, mientras mi mente racional intentaba encontrar explicaciones lógicas para todos estos fenómenos. Quizás era el cansancio, me dije, o tal vez los efectos de haberme saltado el desayuno completo esa mañana. Pero en el fondo, sabía que algo extraordinario estaba sucediendo. Los recuerdos comenzaron a fluir sin control, como si mi cerebro estuviera realizando un backup emergency de toda mi vida. Vi a mi padre enseñándome a montar en bicicleta en el Parque del Retiro, sus manos fuertes sosteniendo el sillín mientras yo pedaleaba con determinación. Recordé mi primer día en la universidad, el olor a libros nuevos y el peso de las expectativas sobre mis hombros, las lágrimas en el funeral de mi padre, el abrazo reconfortante de mi madre, el vacío que nunca logré llenar con horas extra. En la oficina, el paisaje a mi alrededor comenzó a transformarse sutilmente. Los árboles parecían más vivos, como si pudiera percibir la savia fluyendo por sus troncos. Las flores silvestres al borde de la carretera emitían destellos de colores que no tenían nombre en ningún idioma humano. Era como si de repente pudiera ver más allá de la realidad superficial, como si se hubiera corrido un velo invisible
que separaba lo ordinario de lo extraordinario, mi teléfono móvil, que había estado reproduciendo mi lista de podcast habitual sobre finanzas y economía, comenzó a emitir una melodía que nunca había escuchado antes. Era una música etérea, casi celestial, que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Intenté apagarlo, pero los controles no respondían. Un ciervo apareció en el borde de la carretera, inmóvil como una estatua de bronce. Sus ojos, que parecían contener toda la sabiduría del universo, se clavaron en los míos por un instante que pareció eternizarse. En ese momento, sentí una conexión profunda con todo lo que me rodeaba, como si formara parte de una red invisible que conectaba cada átomo del universo. La temperatura dentro del coche comenzó a fluctuar de manera inexplicable. Un momento sentía un calor sofocante, al siguiente un frío que me calaba hasta los huesos. El aire acondicionado funcionaba con voluntad propia, emitiendo ráfagas de aire que traían consigo aromas imposibles. El pan recién horneado de mi infancia, el perfume de mi madre, el olor a madera del taller de mi padre, mi reloj de pulsera, un regalo de la empresa por mis 10 años de servicio, se detuvo en las 7:33. Los segundos dejaron de avanzar, pero podía sentir el tiempo fluyendo de una manera diferente, como si se hubiera convertido en algo maleable, en una sustancia que podía estirarse o comprimirse según la voluntad de alguna fuerza superior. Las señales de tráfico comenzaron a mostrar mensajes que no tenían sentido, símbolos que parecían cambiar cada vez que intentaba enfocar mi mirada en ellos. El horizonte se curvaba de manera imposible, como si estuviera observando el mundo a través de una lente distorsionada. Fue entonces cuando lo sentí, una presencia indefinible que llenaba cada rincón del espacio. No era amenazante, pero sí abrumadoramente poderosa. Era como si el universo entero contuviera la respiración, esperando algo que estaba a punto de suceder. Mi cuerpo se sentía cada vez más ligero, como si la gravedad estuviera perdiendo su dominio sobre mí. Las manos que sujetaban el volante parecían pertenecer a alguien más, y mi conciencia comenzó a expandirse más allá de los límites físicos de mi ser. Todo lo que creía saber sobre la realidad, todas las certezas que había acumulado durante mis 35 años de vida, comenzaron a desdibujarse como trazos de tiza bajo la lluvia. El mundo que conocía se estaba transformando ante mis ojos, y yo, Elena Ruiz Martínez, la contable pragmática que siempre había buscado explicaciones racionales para todo, estaba a punto de experimentar algo que desafiaría cada una de mis creencias. Fue entonces cuando sucedió. En una fracción de segundo que pareció extenderse hasta el infinito, mi Seat León perdió el control. No fue un error de conducción ni un fallo mecánico. Fue como si el coche hubiera decidido por sí mismo abandonar la carretera. Las ruedas perdieron contacto con el asfalto y el mundo comenzó a girar en una danza macabra. El tiempo se ralentizó de una manera que desafiaba toda lógica. Podía ver cada detalle con una claridad sobrenatural. Las gotas de lluvia suspendidas en el aire como cristales diminutos, los papeles de mi maletín flotando como mariposas desorientadas, el café de mi termo formando una constelación de gotas, ambarinas en el aire. Durante esos momentos eternos, mientras el coche rodaba por la ladera, experimenté algo inexplicable. Sentí unas manos familiares, ásperas pero gentiles, sosteniendo mi cabeza. Eran las manos de mi padre, podría jurarlo. El mismo tacto que me había consolado durante las tormentas de mi infancia, las mismas manos que me habían enseñado a tallar madera en su taller. Era imposible, lo sabía, pero la sensación era tan real como el aire que respiraba. No tengas miedo, pequeña, escuché su voz, clara como el agua de montaña. No era un recuerdo, no era mi imaginación, era él, de alguna manera inexplicable, presente en ese momento crucial. Entonces ocurrió algo aún más extraordinario. Mi conciencia comenzó a separarse de mi cuerpo físico, como si alguien hubiera desabrochado suavemente los lazos que mantenían unidos mi espíritu y mi forma material. La sensación era indescriptible, una mezcla de libertad absoluta y comprensión universal. Me elevé por encima de la escena del accidente, observando todo desde una perspectiva imposible.
Vi mi coche, ahora reducido a un amasijo de metal retorcido, descansando al pie de la ladera. Vi mi cuerpo, inmóvil pero intacto, protegido de alguna manera milagrosa por esa presencia que había sentido antes. Desde esta nueva perspectiva, todo parecía diferente. Los colores eran más vibrantes, más reales de lo que jamás había experimentado. Podía ver el aura energética de los árboles, el flujo de la vida en cada brizna de hierba, la danza cósmica de las partículas en el aire. Era como si hubiera estado ciega toda mi vida y de repente pudiera ver el mundo en su verdadera forma. Los sonidos también eran diferentes. Podía escuchar la música del universo, una sinfonía sublime compuesta por el latido de la tierra, el susurro del viento, el canto de los átomos danzando en el vacío. Cada sonido tenía un significado, cada vibración contaba una historia, que ahora podía comprender sin palabras. El tiempo había perdido todo significado. No sabía si habían pasado segundos o eones desde el accidente. En este estado de conciencia expandida, los conceptos lineales de pasado, presente y futuro parecían infantiles y limitados. Todo existía simultáneamente en un eterno ahora. Fue entonces cuando lo vi, un vórtice de luz pura que se abría en el cielo como una flor cósmica. No era una luz que pudiera describirse con palabras humanas. Era más bien una ausencia de oscuridad, una manifestación de verdad absoluta. El vórtice pulsaba con una energía que reconocí instantáneamente como amor divino, puro e incondicional. Dentro del vórtice podía ver formas en movimiento, seres de luz que danzaban en patrones complejos y significativos. Cada uno de ellos irradiaba una frecuencia única de amor y comprensión. Entre ellos, reconocí una presencia familiar, mi padre, pero no como lo había conocido en vida. Era su esencia pura, libre de las limitaciones físicas, radiante de sabiduría y amor. La realidad que había conocido hasta entonces se revelaba ahora como una mera sombra de la verdadera naturaleza del universo. Todas las preocupaciones que habían ocupado mi mente, los informes financieros, las reuniones, los plazos, parecían ahora triviales y distantes, como los juegos de un niño vistos desde la perspectiva de un adulto. Mi conciencia continuaba, expandiéndose, abarcando cada vez más del cosmos infinito. Podía sentir la conexión con cada ser vivo, cada pensamiento, cada momento de la historia del universo. Era parte de todo, y todo era parte de mí. La separación que había experimentado durante toda mi vida se revelaba como una ilusión, un sueño del que estaba despertando. Las emociones fluían a través de mí como olas en un océano infinito. Amor incondicional, comprensión profunda, perdón absoluto, gratitud infinita. Cada sentimiento era más intenso y más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en mi vida física. Y entonces, en medio de esta experiencia trascendental, sentí una llamada. No era un sonido, sino más bien una vibración en la estructura misma de mi ser. El vórtice de luz se intensificó y supe, con una certeza que iba más allá del conocimiento intelectual, que estaba a punto de experimentar algo que cambiaría para siempre mi comprensión de la realidad. Mi último pensamiento consciente, como la Elena que había sido hasta entonces, fue una mezcla de gratitud y asombro. Gratitud por este regalo inexplicable, este vistazo detrás del velo de la realidad ordinaria, y asombro ante la magnificencia del universo que se desplegaba ante mí. El vórtice me envolvió completamente y me encontré flotando en un espacio que trascendía todas las dimensiones conocidas. Era como estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. La luz que me rodeaba era consciente, viva, pulsante de inteligencia y amor infinito. En este estado de conciencia expandida, comenzaron a revelarse ante mí verdades universales que mi mente humana nunca había podido comprender. Era como si el conocimiento se descargara directamente en mi ser, sin necesidad de palabras o pensamientos. Vi la creación del universo, no como un evento distante y frío, sino como una explosión de amor y propósito divino. Cada átomo, cada partícula de existencia, vibraba con una intención sagrada. Los científicos lo llamaban Big Bang, pero desde esta perspectiva,
Era más bien un gran despertar, un momento de infinita creatividad y amor incondicional. Elena, escuché una voz que era todas las voces y ninguna a la vez. Observa tu vida desde esta nueva perspectiva. Y así lo hice. Vi cada momento de mi existencia desplegarse como un tapiz intrincado, donde cada hilo tenía un propósito, cada dolor una lección, cada alegría un regalo. Las escenas de mi vida comenzaron a reproducirse, pero no de manera cronológica, sino interconectadas por temas y aprendizajes. Vi el momento en que rechacé la invitación de mi mejor amiga a su boda porque tenía una reunión importante y sentí su dolor como si fuera mío. Vi las veces que había ignorado a personas necesitadas en la calle, demasiado ocupada con mis propias preocupaciones, pero también vi los momentos de bondad, cuando me quedé hasta tarde ayudando a un compañero de trabajo con sus informes, las veces que había escuchado pacientemente a mi madre cuando necesitaba desahogarse, los pequeños actos de amabilidad que había olvidado hacer. En medio de esta revisión de vida, una presencia luminosa se materializó a mi lado. No tenía forma humana definida, pero irradiaba una familiaridad y un amor que reconocí instantáneamente como la presencia de Cristo. No era el Cristo de las pinturas religiosas o las estatuas de las iglesias, sino una manifestación pura de amor divino y comprensión infinita. Pequeña, me dijo con una voz que resonaba en cada fibra de mi ser, ¿comprendes ahora que nunca has estado sola? Y con esas palabras, todas mis barreras emocionales se derritieron. Lágrimas de luz fluían de mi ser mientras experimentaba un amor tan profundo e incondicional que desafiaba toda descripción. La presencia me mostró entonces algo asombroso. Vi cómo cada decisión que había tomado en mi vida había afectado a otros, creando ondas de influencia que se extendían mucho más allá de mi comprensión inmediata. El café que compraba cada mañana había ayudado a que la barista pudiera pagar sus estudios. Las sonrisas que ocasionalmente compartía con extraños habían cambiado el curso de sus días. En el gran tejido del universo, me explicó la presencia, no existen las coincidencias. Cada encuentro, cada momento, cada respiración tiene un propósito divino. Me mostró entonces algo que me dejó sin aliento. Vi a mi padre en su taller celestial, trabajando en proyectos que trascendían la materia física. Tu padre, dijo la presencia, nunca dejó de guiarte. Las manos que sentiste durante el accidente eran realmente las suyas. El tiempo continuaba siendo un concepto fluido en este estado. Podía percibir simultáneamente el pasado, el presente y las potencialidades futuras. Vi versiones alternativas de mi vida, caminos no tomados, posibilidades que se ramificaban hasta el infinito. La presencia me guió entonces hacia una comprensión más profunda de mi propósito. No estás aquí por casualidad, Elena, me explicó. Cada alma tiene una misión única, un regalo especial para compartir con el mundo. Vi entonces mi verdadero propósito con una claridad cristalina. Mi don para los números no era para acumular riquezas materiales, sino para ayudar a otros a administrar sus recursos de manera que pudieran cumplir sus propios propósitos divinos. Mientras flotaba en este espacio de infinita sabiduría, comenzaron a revelarse misterios universales que mi mente humana apenas podía procesar. Vi cómo todas las religiones y creencias espirituales eran diferentes caminos hacia la misma verdad universal. Vi cómo el amor era la fuerza más poderosa del universo, capaz de trascender tiempo, espacio y dimensiones. La presencia me mostró también los patrones sagrados que subyacen en toda la creación, la secuencia de Fibonacci en las flores, la danza de los planetas, la música de las esferas celestiales. Todo estaba conectado en una sinfonía cósmica de increíble belleza y complejidad. Recuerda, me dijo la presencia, mientras estas revelaciones continuaban fluyendo, que lo que estás experimentando ahora es solo una fracción de la verdad divina. Tu mente humana no puede contener toda la sabiduría del universo, pero tu alma la conoce y la recuerda. En este estado de conciencia expandida, comprendí que la muerte no existía realmente, que era simplemente una transición, un cambio de forma y frecuencia. Vi cómo el amor trascendía todas las barreras, incluso las de la muerte física. Las lecciones y revelaciones continuaban fluyendo,
cada una más profunda que la anterior, cada una transformando mi comprensión de la realidad y mi lugar en ella. El regreso a la conciencia física fue gradual, como despertar de un sueño profundo, pero manteniendo la lucidez de las revelaciones recibidas. Los sonidos del mundo material comenzaron a filtrarse lentamente. El murmullo distante de una sirena, el canto de los pájaros, el susurro del viento entre los árboles. Mi cuerpo físico yacía en la camilla de la ambulancia, pero mi percepción seguía oscilando entre dos realidades. Por un lado, podía sentir el dolor punzante de mis heridas y escuchar las voces preocupadas de los paramédicos. Por otro, continuaba percibiendo la vibración superior del mundo espiritual, como una melodía lejana pero persistente. Tiene los signos vitales estables. Es un milagro, escuché decir a uno de los sanitarios. Si él supiera la verdadera naturaleza del milagro que acababa de experimentar, pensé. Las luces de la ambulancia creaban patrones en el techo que me recordaban al vórtice de luz divina, aunque ahora parecían una pálida imitación de aquella gloria celestial. Durante el trayecto al hospital, las dos realidades se entrelazaban de maneras sorprendentes. Veía el aura luminosa de los paramédicos mientras trabajaban. Podía sentir sus emociones y preocupaciones genuinas. El joven sanitario que sostenía mi mano estaba preocupado por su madre enferma. La conductora había comenzado su turno después de una discusión con su pareja. Los colores del mundo físico parecían diferentes ahora. Cada tono, cada matiz contenía profundidades que nunca antes había notado. El blanco de las paredes de la ambulancia no era simplemente blanco. Contenía toda una sinfonía de tonalidades y vibraciones. El azul del uniforme de los paramédicos pulsaba con vida propia. Mientras me trasladaban por los pasillos del hospital, experimenté una extraña dualidad. Mi cuerpo estaba claramente herido y necesitaba atención médica, pero mi conciencia se sentía más expandida y saludable que nunca. Podía ver las energías curativas naturales fluyendo a través de mi cuerpo, trabajando en armonía con los tratamientos médicos. El personal del hospital se movía en lo que parecía una danza coreografiada, cada uno cumpliendo su papel en el gran diseño universal. Una enfermera se detuvo un momento más largo de lo necesario junto a mi cama y pude ver que ella también había tenido una experiencia cercana a la muerte años atrás. Nuestras miradas se cruzaron y hubo un reconocimiento mutuo, una comprensión silenciosa. Los médicos estaban asombrados por mi estado. A pesar de la gravedad del accidente, mis lesiones eran mucho menos severas de lo que deberían haber sido. No me lo explico, murmuró el doctor mientras revisaba mis radiografías. Yo sonreí internamente, sabiendo que había cosas que la ciencia médica aún no podía explicar. Durante los días siguientes, mientras mi cuerpo se recuperaba, continué experimentando el mundo de una manera completamente nueva. Podía ver las conexiones invisibles entre las personas, los hilos de amor y preocupación que unían a pacientes y familiares. Las oraciones y buenos deseos de mis seres queridos llegaban a mí como suaves oleadas de luz y energía curativa. Mi madre, que llegó al hospital tan pronto como fue notificada, se sorprendió por mi serenidad. «Estás diferente, Elena», me dijo, mientras acomodaba las flores que había traído. «Hay algo en tus ojos». No pude explicarle en ese momento todo lo que había experimentado. Las palabras parecían inadecuadas para describir la profundidad de mi transformación. Las noches en el hospital eran especialmente reveladoras. En Mum, la quietud de la madrugada, cuando el bullicio del día se apagaba, podía sintonizar más fácilmente con las frecuencias superiores que ahora percibía constantemente. Las estrellas que veía desde mi ventana contaban historias de creación y propósito divino, y la luna parecía pulsar con una sabiduría antigua y serena. Los sueños durante este periodo eran extraordinariamente vívidos y significativos. No eran simples sueños, sino continuaciones de las enseñanzas que había recibido durante mi experiencia. Cada noche, mi consciencia viajaba a dimensiones donde el tiempo y el espacio no existían, donde el conocimiento fluía libremente y el amor era la única ley universal. Mi habitación se había convertido en un espacio sagrado donde las dos realidades se encontraban. Los médicos veían una paciente recuperándose de un accidente grave.
pero yo experimentaba un proceso de sanación que iba mucho más allá de lo físico. Cada día traía nuevas revelaciones y comprensiones más profundas sobre la naturaleza de la realidad y mi lugar en ella. El contraste entre mi antigua forma de ver el mundo y mi nueva percepción era cada vez más evidente. Los informes médicos y los diagnósticos técnicos, que antes habrían ocupado toda mi atención, ahora parecían meros fragmentos de una imagen mucho más grande y significativa. El regreso a mi vida cotidiana fue como intentar encajar un océano en una gota de agua. Después de 3 semanas en el hospital, me encontraba de nuevo en mi apartamento de Madrid, pero todo se sentía diferente. El espacio que antes consideraba mi refugio ordenado y minimalista, ahora me parecía extrañamente vacío, carente de la vibración vital que había experimentado. Lo primero que hice fue transformar mi entorno. Retiré los fríos cuadros abstractos que decoraban mis paredes y los reemplacé con fotografías de la naturaleza. Cada mañana, en lugar de sumergirme inmediatamente en correos electrónicos y reportes, dedicaba tiempo a la meditación, reconectando con aquella presencia divina que había conocido. Mi regreso a la oficina generó curiosidad entre mis compañeros. La Elena que volvió no era la misma que se había ido. El traje sastre negro que antes era mi uniforme diario fue reemplazado por ropa de colores suaves. Mi obsesión por los deadlines y las métricas se transformó en un enfoque más humano y comprensivo. ¿Qué te ha pasado, Elena?, preguntó María, mi asistente, durante mi primer día de vuelta. Hay algo diferente en ti. ¿Pareces más feliz? No pude evitar sonreír. ¿Cómo explicar que había experimentado la verdadera naturaleza del universo? ¿Cómo describir que ahora podía ver el aura de luz que rodeaba a cada persona? Las reuniones de trabajo adquirieron una nueva dimensión. Mientras mis colegas discutían sobre presupuestos y proyecciones, yo podía percibir las verdaderas motivaciones y miedos detrás de cada argumento. Carlos, el director financiero, ya no me parecía un ejecutivo agresivo, sino un hombre asustado por la enfermedad de su hijo. Ana, la nueva analista, no era simplemente tímida. Su aura revelaba un potencial creativo extraordinario que nadie había notado. Comencé a implementar cambios sutiles pero significativos en mi departamento. Introduje momentos de pausa y reflexión entre tareas. Organicé reuniones al aire libre cuando era posible y me aseguré de que cada miembro del equipo se sintiera verdaderamente escuchado y valorado. Mi relación con el dinero y los números también se transformó profundamente. Ya no los veía como fríos indicadores de éxito, sino como herramientas para crear impacto positivo. Comencé a desarrollar programas de responsabilidad social corporativa y a buscar formas de que la empresa contribuyera al bienestar de la comunidad. Las noches de insomnio trabajando en informes fueron reemplazadas por momentos de conexión con aquella sabiduría universal que había experimentado. A veces, sentada en mi balcón bajo las estrellas, podía sentir nuevamente la presencia de mi padre y la guía amorosa de aquella luz divina. Mi madre notó el cambio más que nadie. Durante nuestras cenas de los domingos, nuestras conversaciones se volvieron más profundas y significativas. Es como si hubieras encontrado algo que llevabas buscando toda tu vida, me dijo una noche, mientras compartíamos una taza de té de manzanilla. La tecnología que antes dominaba mi vida encontró un nuevo lugar en mi rutina. Mi teléfono móvil ya no era una extensión de mi mano y mi laptop permanecía cerrada después de las horas de trabajo. En su lugar, redescubrí el placer de Test de Descento, los libros físicos, especialmente aquellos sobre experiencias espirituales y física cuántica, que ahora tenían un significado completamente nuevo para mí. Mi apartamento se convirtió en un espacio de sanación. Incorporé cristales y plantas. Creé un rincón para meditar y comencé a practicar yoga. El orden obsesivo que antes mantenía fue reemplazado por un fluir más natural y orgánico. Las ventanas permanecían abiertas más tiempo, permitiendo que el aire y la luz natural purificaran el espacio. Las relaciones personales también experimentaron una profunda transformación. Reconecté con antiguos amigos, pedí perdón a quienes había herido con mi anterior actitud distante y comencé a formar nuevos vínculos basados en la autenticidad
y la comprensión mutua. Incluso mi relación con la comida cambió. Dejé de comer apresuradamente frente al ordenador y comencé a preparar mis propias comidas, siendo consciente de la energía y el amor que ponía en cada plato. Los alimentos procesados fueron reemplazados por productos frescos y orgánicos, y cada comida se convirtió en un acto de gratitud y conexión. Mi antigua necesidad de control se transformó en una aceptación serena del flujo natural de la vida. Los imprevistos y los cambios de planes que antes me generaban ansiedad, ahora los veía como oportunidades para practicar la flexibilidad y la confianza en el proceso divino. La forma en que manejaba el estrés y los desafíos también cambió radicalmente. Cuando surgían situaciones difíciles en el trabajo o en mi vida personal, podía acceder a esa paz interior que había experimentado durante mi encuentro con la luz. Las crisis se convirtieron en oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Un año después del accidente, me encontré nuevamente en aquella carretera de Castilla. Esta vez no iba conduciendo hacia una reunión de negocios, sino en un viaje personal de reconexión y gratitud. El amanecer pintaba el cielo con los mismos tonos rosados y dorados que recordaba, pero ahora podía apreciar verdaderamente su belleza sagrada. Me detuve exactamente en el lugar donde mi vida había cambiado para siempre. Bajé del coche y caminé hasta el borde de la carretera. El aire fresco de la mañana acariciaba mi rostro mientras observaba el paisaje que se extendía ante mí. Las flores silvestres danzaban con la brisa y podía ver claramente la energía vital que fluía a través de cada ser vivo. «Gracias», susurré al viento, sabiendo que mi gratitud resonaría en todas las dimensiones que ahora conocía que existían. Gratitud por la segunda oportunidad, por la sabiduría recibida, por el despertar de mi verdadero ser. Mi vida se había transformado de maneras que nunca hubiera imaginado. Había dejado mi posición como contable senior para crear una fundación que ayudaba a empresas a implementar prácticas más humanas y sostenibles. Mis conocimientos financieros, combinados con mi nueva comprensión espiritual, se habían convertido en una herramienta poderosa para el cambio positivo. Las personas que me conocían antes del accidente a menudo comentaban sobre mi transformación. «Es como si hubieras encontrado tu verdadera esencia», me dijo una vez mi madre, y tenía razón. Ya no era la Elena que vivía atrapada en números y deadlines. Me había convertido en un puente entre dos mundos, el material y el espiritual. Comencé a compartir mi experiencia en pequeños grupos, primero con amigos cercanos, luego en círculos más amplios. Me sorprendió descubrir cuántas personas habían tenido experiencias similares, pero temían compartirlas por miedo al juicio o al ridículo. Mis palabras les daban permiso para abrirse, para reconocer la validez de sus propias experiencias espirituales. La presencia de mi padre se había convertido en una compañía constante, aunque sutil. A veces, mientras trabajaba en proyectos importantes, podía sentir su guía amorosa, su taller de carpintería, que mi madre había mantenido intacto, se convirtió en un lugar sagrado donde iba a meditar y conectar con su esencia. El amor, comprendí, era la fuerza más poderosa del universo, no el amor romántico idealizado en las películas, sino el amor universal, incondicional, que había experimentado en el vórtice de luz. Este amor se manifestaba en cada acción, cada decisión, cada interacción con otros seres humanos. Mi apartamento se había convertido en un espacio de sanación donde regularmente recibía personas que buscaban consejo o simplemente un lugar para ser escuchados sin juicios. Las plantas que ahora llenaban cada rincón parecían prosperar con la energía positiva que fluía constantemente. Había aprendido a vivir en el equilibrio entre dos mundos. Por un lado, continuaba participando en la realidad material, cumpliendo con responsabilidades y compromisos. Por otro, mantenía una conexión constante con aquella dimensión superior que había conocido durante mi experiencia cercana a la muerte. La meditación se convirtió en una parte fundamental de mi rutina diaria. Cada mañana antes del amanecer, me sentaba en silencio y reconectaba con aquella luz divina que había conocido. En esos momentos de quietud, recibía guía y claridad para el día que comenzaba.
Mi relación con el tiempo también había cambiado fundamentalmente. Ya no me sentía esclava del reloj, sino que fluía con los ritmos naturales de la vida. Había aprendido a confiar en el tiempo divino, sabiendo que cada cosa tiene su momento perfecto de manifestación. La escritura se convirtió en una forma de procesar y compartir mis experiencias. Comencé un diario donde documentaba no solo los acontecimientos externos, sino también las revelaciones internas y las conexiones sutiles que observaba en la vida cotidiana. Mientras estaba allí, de pie en el lugar de mi transformación, comprendí que el accidente no había sido un final, sino un comienzo. Cada día traía nuevas oportunidades para compartir la luz que había recibido, para ser un faro de esperanza y comprensión en un mundo que tanto lo necesitaba. El viento sopló más fuerte, trayendo consigo el aroma de tomillo y romero silvestre. Cerré los ojos y pude sentir nuevamente aquella presencia divina, recordándome que nunca estamos verdaderamente solos, que somos parte de algo infinitamente más grande y hermoso de lo que podemos imaginar. Mi mensaje para el mundo se había vuelto claro y simple. El amor es real, la conciencia es eterna, y cada uno de nosotros tiene un propósito divino que cumplir. No necesitamos una experiencia cercana a la muerte para despertar a esta verdad. Está disponible para todos, aquí y ahora, en cada momento presente. Mientras regresaba a mi coche, sentí una profunda paz. El sol había ascendido completamente en el horizonte, bañando el paisaje con su luz dorada. Era un nuevo día, una nueva oportunidad para vivir en conciencia, para compartir amor, para hacer el cambio que deseaba ver en el mundo.